Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y les tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosana! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo, carnal? Bienvenidos y bienvenidas a la conmemoración de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, Domingo de Ramos. Comparte y vive tu fe. Hoy en Mateo llegamos a un momento importante y de gran valor para nosotros los cristianos, es decir, a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto es así porque la entrada triunfal determina el inicio de la última semana de vida de Jesús, ya que el viernes de esa misma semana sería crucificado y luego el domingo resucitaría de entre los muertos. Es increíble ver cómo los 4 evangelistas, vamos a recordarlos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le dan gran importancia a esta última semana. Uno siempre se acuerda de lo último que hace un difunto. Ay, me pidió agua. Ay, dijo que quería ir a visitar el rancho, pero no logró llegar. Ay, él siempre pensaba. Uno siempre conmemora los últimos acontecimientos del ser querido, del ser amado. Asimismo, los santos evangelios toman importancia de la última semana de Jesús.
considerando que el misterio, o mejor dicho, el ministerio de Jesús, duró aproximadamente 3 años y medio. Y Mateo le dedica 8 de 28 capítulos que tiene todo el libro. O sea, el 28.57%. Si vamos a hablar de estadísticas que dedica Mateo a la última semana del ministerio. Asimismo, Marcos dedica 6 capítulos de 16. Vamos a revisar. Abran su Biblia al Nuevo Testamento y vamos evangelio por evangelio, al estilo de estudio bíblico. Y aprovechemos y revisamos a medida que vamos leyendo los santos evangelios, enumerar cuántos capítulos dedica el apóstol a la última semana de Jesús. San Marcos, 6 capítulos de 16. Estamos hablando de un 37.5%. San Lucas tiene 27 capítulos. Búsquenlo, revisen, cuenten. Y 6 capítulos dedica a la última semana. Consideramos que estamos en un aproximado de un 22%. 22.22 para ser redondos. Del 100% de la totalidad de la vida de Jesús, dedica San Lucas el 22. Y San Juan tiene 21 capítulos, dedica 9. Prácticamente un 42, casi 43%. Como vemos, mis hijos espirituales, los 4 evangelios le dedican una buena parte de su registro a hablar acerca de esta última semana de Jesús. Por cierto, las reflexiones pueden ser mucho más largas porque no logramos descifrar todos los misterios que representa cada acontecimiento. Es un alimento que no se acaba y nos emocionamos cuando entramos en el océano del conocimiento teológico, del amor y la misericordia del Padre a la humanidad. Dios no ama el dolor. Cristo no ama el dolor. Dios ama la humanidad. Cristo ama a la humanidad. Y esto es así porque para eso vino Jesús a la tierra. A morir por nuestros pecados. Y hoy ese momento comienza a acercarse cada día más. ¿Qué estás haciendo, carnal? Comparte y vive tu fe. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está al frente y luego encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátanlas, tráemelo, y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y luego los devolverá. Mateo 21, 1
3. Todos los comentaristas bíblicos que hemos venido revisando para hacer la santa reflexión, de acuerdo, veo que se encuentran que este día de Ramos, o el día en que Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, era domingo. ¿Hay alguna diferencia entre lo que practicamos nosotros como católicos a lo que sucedió aquel año? Y que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén constituye el inicio de la última semana de vida de Jesús. El primer versículo de este capítulo 21 nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Aquí vemos que Jesús se acercó a una ciudad llamada Betfagé, de la cual muy poco se sabe. Por Marcos y Lucas sabemos que esta ciudad estaba cerca de Betania. ¿Le suena Betania? ¿Le suena? El lugar de la familia amada por Jesús. María, Marta, Lázaro. ¿Recuerdan Betania? ¿Qué sucedió? Seguimos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Esto lo podemos cotejar Marcos 11:1. Y si esto es así, significa que venía de Betania, en casa de María, Marta y Lázaro, ya que según Juan, allí pasó la noche del sábado, cuando faltaban solo 6 días para la Pascua. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Lo vamos a ver en la Santa Escritura, en el capítulo 12, versículo 1 de San Juan, del apóstol San Juan, el evangelista. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, el chisme se corrió como una pólvora. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. San Juan en el capítulo 12, versículo 12 al 13. Por ello es razonable pensar que Jesús pasó la noche en Betania con sus amigos. Luego, dirigiéndose a Jerusalén, pasó cerca de Betfagé, a donde enviaría a sus discípulos a buscar el pollino, el hijo de asna. En Venezuela le manifiestan un burrito. Jesús le dio instrucciones a sus discípulos para que fuesen a buscar un pollino.
¿Qué estás haciendo, carnal? Comparte y vive tu fe con alegría, celebrando este Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús envió 2 discípulos, ni 3, ni 5, ni 1. Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes. Y al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Podemos cotejar esto con San Marcos capítulo 11, versículo 4 al 6. Al estar desatando el pollino, llegaron los dueños de él preguntando a los discípulos: ¿qué pasa? ¿Se lo quieren robar? ¿Por qué lo están haciendo? Somos su dueño. No está solo aquí. Y ellos respondieron tal y como Jesús les dijo, de tal manera que se quedaron tranquilos. Lucas 19, 34. No se sabe si estos dueños ya conocían a Jesús, lo más probable que sí, y que el maestro ya había hablado con antelación, y éste les había dicho que cuando llegaran unos hombres queriendo desatar el animalito, lo permitieran porque era para él. Como sea que les haya dicho, lo necesitaba. Y así fue permitido. Llevaron el animal, y es interesante ver cómo que solo Mateo aclara que los discípulos desataron tanto a la madre como a la cría. No estaba solo el burrito. El animalito no se encontraba aislado. Estaba con su madre. Los dueños no tocaron ni le ayudaron a retirarlo. De tal manera que se da el cumplimiento profético tan esperado. ¿Qué estás haciendo, carnal? Todo esto acontece para que se cumpla lo que se ha dicho por boca del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, hijo de animal de yugo. No olvidemos que Mateo, en el capítulo 21, versículos 4 al 7, se caracteriza por citar varias profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la venida del Mesías. Y en esta oportunidad es claro al decir
que todo esto estaba pasando para que se cumpliese una de ellas. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esta profecía que Mateo dice que se está cumpliendo se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a buscar, a escribir en sus cuadernos esta reflexión maravillosa que nos permite seguir alimentándonos espiritualmente de los últimos acontecimientos del Salvador, de la vida de Jesús. Era así como los discípulos le llevaron la asna y el pollino. Un pollino era un asno joven al cual nunca habían montado. Móntesele usted a un potro que nadie lo ha amansado. Lo tumba, es imposible casi. Y hay que llevarlo a expertos. Yo he observado en el llano cómo comienzan a tratarlo y a enseñarlo poco a poco para que agarre la silla, para ir a la derecha, ir a la izquierda, a frenar, a retroceder. Un burrito que nunca nadie lo había montado. Y vean, los judíos conocían muy bien esta profecía. De hecho, estaban conscientes que ésta hablaba del Mesías que entraba a Jerusalén. Por eso los habitantes de esta ciudad solían criar pollinos de asnas. Era común encontrar en las casas que estaban a la entrada de Jerusalén burritos, ya que año tras año los judíos anhelaban que este día se cumpliera para que empezara el reino del Mesías y terminaran sus años de sometimiento a los gobiernos gentiles y en este caso al Imperio Romano. Para el momento que Jesús llegó a Jerusalén, existía toda una tradición alrededor de esta profecía. El carnal contigo siempre. Las multitudes que seguían a Jesús en medio de su canto, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en el cielo. Mateo capítulo 21, 8, 9. Cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo en un burrito, como lo solían hacer los reyes que entraban en completa paz. Por eso no entró montado en un caballo o en una mula a una ciudad. Así Jesús venía como el príncipe de paz, montado en un animal noble, y bendito el burrito. Y ahora estaba entrando a Jerusalén. Recuerden que desde el miércoles de ceniza, que iniciamos la Santa Cuaresma, les he invitado a seguir avanzando todo este tiempo para acompañar a Jesús a Jerusalén, al pie de la cruz, viviendo sus tormentos, las tentaciones, las injusticias, pero acompañando a Jesús. A este le seguía
una gran multitud. Ya Jesús no estaba solo, no se pertenecía a sí mismo, era todo un pueblo, un mar, y era muy numerosa la ciudad, tanto así que todos los que salieron tendían sus mantos en el camino. Y algunos cortaban ramas de los árboles, que nosotros hoy en día, por tradición, vamos y tendemos palmas para tenderlas en el camino, para batirlas, levantarlas y bendecirlas como señal de aquel acontecimiento. ¿Quiénes eran estas multitudes que seguían a Jesús? ¿Se han preguntado? ¿Han revisado eso? Definitivamente no eran los habitantes de Jerusalén, ya que ellos no lo conocían, tal y como vamos a observar más adelante. Entonces, ¿quiénes eran? Es lógico pensar que una buena parte de ellos eran personas que lo habían acompañado desde la región de Galilea. ¿Cuántos años con Jesús? Unos dicen 3 y otros 3 años y medio. No olvidemos que gran parte del ministerio de Jesús se realizó en Galilea y nace allá en Galilea. La cosa empezó en Galilea. Recuerdo las palabras de un profesor dominico llamado Paulino, que me daba: Cristo, iglesia y sacerdocio. Dios lo tenga en su santa gloria. La cosa empezó en Galilea. Aunque Juan en su evangelio nos brinda algunas referencias del ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén, pero esto tuvo mayor impacto con la gente de Galilea, donde ganó mucha popularidad. Y lo hemos visto aquí en Mateo, de cómo grandes multitudes lo seguían a todas partes. Y no es difícil creer que parte de esas multitudes lo habían seguido hasta Jerusalén. Otra parte de estas multitudes posiblemente eran los judíos que habían venido a celebrar la Pascua y que habían presenciado la resurrección de Lázaro. Hoy, domingo de Ramos, los templos están llenos, repletos, manifestando y viviendo la fe con mucha humildad. Fue esta multitud la que tenía sus mantos en el camino, batían las palmas y cantaban. Es muy probable que este acto de arrojar las palmeras al camino fuera un acto que recordara y conmemorara la victoria de los macabeos, de este libro que hace falta y está ausente en la Biblia Reina Valera, sobre los sirios. Cuando Antíoco Epífanes, el rey sirio, se levantó en contra de los judíos allá por el año 175 a.C., y se da la destrucción, la profanación en el templo de Jerusalén, sacrificando
una cerda en el altar en honor a su dios Zeus y lo convirtió en un burdel. Perdonen ustedes que les diga esto. Al introducir en él prostitutas. Esto lo hizo el rey. Fue aquí cuando Judas Macabeo levantó una ofensiva en contra de los ejércitos de este rey, Antíoco Epifanes, y logró traer la liberación a su nación, purificando el templo tal y como se observa en el segundo libro de Macabeos. Que nos narra este épico hecho histórico. Y fue aquí donde los judíos cortaron ramas de palmeras para celebrar la gran victoria que Dios les había concedido. Por tanto, al cortar las ramas de los árboles y las palmeras, arrojarlas por donde Jesús pasaría, estas multitudes anunciaban su esperanza en Jesús, como el Mesías liberaría de la opresión romana, así como Judas Macabeo lo hizo en su tiempo de los sirios. Y también declaraban un cántico asociado con la venida del Mesías. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Se van cumpliendo las escrituras al pie de la letra. Aquí se le llama Hijo de David a Jesús, un título que se le daba al Mesías y se le da honores con la palabra hosana. En estos días se me acercó un feligrés y me preguntaba: Padre, ¿qué significa hosana? Que siempre decimos en cada Eucaristía. Le expliqué. La palabra hosana, una transliteración entre el hebreo, arameo y griego, que son las lenguas bíblicas dentro de la literatura, significa "Oh, sálvame, Rey", con una expresión de pedir auxilio, parecido a algunas expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos cuando una mujer llegó ante el rey David pidiendo ayuda, aunque solo actuaba por influencia de Joab. Samuel, en el segundo libro, capítulo 14, versículo 4. Pueden encontrarlo. La expresión de socorro que esta mujer dirige al rey de Israel, pidiéndole ayuda para escapar de la muerte al estar sitiado por el ejército sirio. Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, 26, sin embargo, estas expresiones derivan de otras palabras hebreas que son Yasab Adon Melech. No olvidemos, este hosana, este auxilio, en hebreo, traduce Yasab Adon Melech. En el libro de los Salmos, estas palabras son utilizadas nuevamente para expresar un cántico donde se le pide ayuda a Dios para hacer
liberados de sus enemigos. Oh Yahvé, sálvanos ahora. Te ruego, te rogamos. Salmo 118, verso 25. Más adelante, con el tiempo, comenzó a utilizarse la palabra aramea, equivalente a Yasá. Y así se utilizaba Yasí Aná, Osana, Yasí Aná. Y después del cautiverio en Babilonia, 70 años después de cuando los judíos comenzaron a regresar a su nación, decidieron volver a celebrar sus fiestas, siendo la primera de las fiestas en celebrar la fiesta de los tabernáculos, así como también lo observa Nehemías en el capítulo 8, versículo 14 al 18. Para llegar a este acontecimiento del Domingo de Ramos hay que ir a la historia. No se da como algo caído del cielo. Se cree que a partir de aquí se comenzó a cantar el Salmo 118. Osana. Surge la palabra que es la equivalente en griego. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. De tal forma que cuando la gente gritaba, Osana al Hijo de David, estaba diciendo, sálvanos, oh Hijo de David. En otras palabras, estaban declarando que Jesús era el Mesías en ese mismo instante, que venía a liberarlos, les reconocían como su Salvador ante la opresión romana. Y obviamente, solo estaban esperando que Jesús les diera una señal para unirse a la rebelión. Hay que recordar que también ahí estaba Judas, el Iscariote, que tenía ese pensamiento. Pero esto no iba a ocurrir porque Jesús, Él venía en son de paz a morir por nuestros pecados y así liderar la liberación de nuestra condena eterna por causa de nuestra maldad. Los habitantes de Jerusalén, por tanto, no conocieron que Jesús era el Mesías. Es triste ver como por un lado aquellas multitudes que le seguían no entendían las verdaderas intenciones de Jesús, ya que esperaban que ese día nuestro Señor los condujera a una guerra civil en contra de la opresión romana. Esta es la verdad del acontecimiento de entrada triunfal, esa motivación que sentía el pueblo caliente ahí. Osana al Hijo de David. Y por otro lado, es triste también ver que cuando Jesús entró a Jerusalén, montado en el burrito, las personas que habitaban allí no comprendieron que ese Jesús que estaba entrando en su ciudad era el Mesías. No lo conocieron, que por tantos años habían estado esperando, y las escrituras gritaban que se acercaba el tiempo. Y el mismo Juan, al otro lado del Jordán, lo señaló: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más,
año tras año habían conservado la tradición de criar los burritos, con la esperanza de que el Mesías se presentara ese año. Y uno de ellos fuera la familia que le proporcionara el animalito para que se cumpliera la profecía. Cuando Jesús entró a la ciudad, los habitantes de Jerusalén escucharon el bullicio. Oye, ¿qué está pasando? La gente gritaba: ¿quién es este? A lo que respondieron de manera algo indiferente y quizás de forma despectiva: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y de allí la expresión: de Galilea, ¿qué podrá salir? Despectivo. El gentilicio de Nazaret de Galilea generalmente era usado como una expresión para menoscabar el ministerio de Jesús, ya que era una aldea despreciable de Israel y nunca se esperaba que de allí saliese algún gran profeta. No obstante, aquel Jesús que vieron sin importancia aquel día era el verdadero Mesías, y aquel día estaba ocurriendo el cumplimiento de una de las profecías que ellos esperaban con gran ansia año tras año, pero no supieron reconocer el tiempo de su visita. Por ello, San Lucas lamenta que Jesús hizo sobre esta ciudad. Los habitantes de Jerusalén no conocieron el tiempo, y por eso allá en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas lo rodearían. Ya había sido mártir San Pedro. El templo sería destruido y muchos de ellos morirían. Pero ¿qué tal si aquel día lo hubiesen reconocido como su Mesías? Posiblemente hubiese comenzado el tiempo de la paz de ellos y de toda la humanidad. Pero lamentablemente no fue así. Hoy en día nosotros los cristianos tenemos mucho que aprender de esta historia, ya que así como los judíos esperaban año tras año el tiempo de su visitación, el día en que entraría triunfantemente su Mesías montado en un pollino, así nosotros esperamos que nuestro Señor regrese por su iglesia, por cada uno de los bautizados, por cada uno de los que Él hizo a su imagen y semejanza cuando el Padre en la creación nos dio la vida. Y así esperamos. Debemos andar cuidadosos, sin maldad, que nadie nos engañe, viviendo esta semana mayor con mucha humildad, orando, vigilantes, con el rostro lleno de esperanza, porque todo lo viejo va a pasar y viene un tiempo nuevo, la resurrección de Jesús. Y hoy conmemoramos su entrada triunfal para vivir el misterio pascual aquí en la tierra de su pasión, muerte y resurrección. Que pronto, a medida que vamos oyendo y viviendo la Semana Mayor, va a ocurrir e iremos descubriendo. La redención está por consumirse.
No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. A batir las palmas llenas de alegría, Jesús entra triunfalmente a tu vida y a la mía a través del canal del Padre Carnal. Y recuerden, los quiero mucho.